Tolosako kasino elkarteak antolatzen dituen mikologia jardunaldiak hastear dira. Aurten 2012an 3. urtea jarraian izango da. Eta hasteko mahai inguru bat antolatu dugu. Gaia, regulación micológica. Esa es la cuestión. Yo parto de una base que es que todo aquello que no sea de alguna forma repetible o cultivable, si el hombre interviene sobre ello, de alguna forma puede terminar por acabar con ello. Algo hemos hecho mal para llegar a esto. Ojalá no hubiese que regular nada y que se pagase los servicios que se hacen y la gente pudiese ir, ¿no? Porque es como una fiebre. Llega la temporada de las setas y todo el mundo está deseando que llueva para salir al monte a recolectar setas. Se ha convertido en un deporte nacional. No sé si encontraré o no encontraré, ¿no? Sí. Y eso es lo que engancha, ¿no? Está muy dentro del instinto humano, ¿no? Sí. Del recolector, cazador, está ahí y esa aventura es la que la gente quiere, ¿no? Entonces, yo he puesto aquí una serie de factores que de alguna forma pueden influir sobre el crecimiento de los hongos y que nos obligan a estas regulaciones, a esta formación de estos parques naturales. La falta de respeto. Todavía hoy en día pues la gente va por el monte, va pisoteando y va pegando patadas. Cada vez menos, gracias a Dios, gracias a dar la lata y la lata y la lata, pero todavía se ve, porque va uno, va otro, va otro, va otro, va por detrás y aquello todo, de alguna forma, el entorno y los micelios pues sufren considerablemente. Pero todavía en muchos lugares, aunque haya pistas o no haya pistas, la gente con los todoterrenos pues se mete hasta donde haga falta y lo que haga falta. Hoy en día, como hay GPS, pues voy hasta donde haga falta y además marco todos los puntos donde haya setas. Con lo cual, la próxima vez que vengo, vuelvo a machacar sobre los mismos sitios. Antes se comían sota, caballo, rey, 4 especies, como todos sabemos, y ahora resulta que las listas del Boletín Oficial del Estado y otras listas pues hablan de 58 especies comestibles, algunas de las cuales a mí me producen risa. Bueno, las exposiciones ha bajado un poco el pistón a base de que en los últimos años ya estamos recomendando que se cojan 3 de cada especie, de que se limite el número de especies, porque antes era una carrera. Yo he puesto 300, yo 400, yo 522. Otro factor claro es el cambio, el factor entorno. Factor entorno por el cambio climático, la deforestación, y que pues se han cortado, se han cambiado, se ha plantado pinos, se ha quitado robles, se ha quitado tal, y todo eso también influye de alguna forma, influye de alguna forma. Porque los hongos son muy duros, pero a la vez son muy blandos, y son muy sensibles a todos estos cambios. Estamos viendo pues no solamente cambios en la cantidad y en las especies, sino que además estamos viendo especies ya que son de climas tropicales. Y bueno, la contaminación, ¿para qué vamos a hablar? El ozono troposférico, la lluvia ácida, en fin, y todas las demás juergas que pueden influir de alguna forma en el crecimiento de los hongos y de una forma muy importante además, porque como hemos dicho, aunque sean duros, son sensibles. En algunos sitios la explotación se hace de una forma lógica o coherente, como nos ha comentado aquí Javier, pero es que en otros sitios no es más que un afán de proteccionismo puro y duro. Este tema es clarísimo en muchos sitios, Soria, Burgos, etcétera, donde de alguna forma lo que están haciendo es prohibir que venga el foráneo para explotar ellos ese recurso natural. Pero no explotarlo de una forma racional, equilibrada, esto y tal, no explotarlo, oiga, lo que salga. Si pega un golpe de hongos, cogemos 200 kilos y punto cruz. No proteger el monte, sino proteger su negocio. Esto es una realidad en muchos sitios. ¿Qué medidas se están tomando? Medidas de sostenibilidad. Bueno, pues estudios, silvicultura, micorrización, listas rojas, todos los estudios que se han hecho, bueno, las especies que están en peligro y tal. Puedes controlar, pero muy parcialmente, muy pequeñito, porque la afluencia de personas es tal la fiebre que hay, la fiebre micológica, que el control supondría unas inversiones tales que no hay, ese dinero no existe en la realidad. Bien, en cuanto a la legislación, pues fijaros, legislación hay, pero faltará legislación. Yo creo que faltan los desarrollos autonómicos de la legislación en muchos casos. Cada lugar tiene unas características peculiares que es muy difícil. Lo que vale en Ulzama, como decía Javier, pues igual no vale en Guipúzcoa, porque no tiene sentido. Aquí, pues los pocos bosques que hay no tienen una gran presión micológica y, de hecho, además, la legislación
En Guipúzcoa es muy suave, habla únicamente de parques naturales, en el resto es libre. O sea, tendríamos que preguntarnos, ¿hay un problema en la recolección de setas en el País Vasco, en Euskal Herria? ¿Hay algún problema o no? Si no hay ningún problema, pues que no se regule, ¿no? En Ultzamas se hizo ese debate y se llegó a la conclusión de que había un problema y que había que solucionarlo. Yo, ante esa pregunta, pues tendría que contestar, depende de qué regulación y dónde, depende qué gente vive en ese sitio, depende de las setas que salgan, el impacto que hay, depende de muchas cosas. ¿Cómo regular? Bueno, pues nosotros podemos contar el caso de Ultzama, cómo lo hemos hecho y que nos parece una fórmula adecuada, en nuestro caso, el de Ultzama. Es un proyecto público de parte del Ayuntamiento de Ultzama y 12 concejos del Valle de Ultzama. Y esa gestión del recurso posibilita que tengamos un feedback, que podamos ir al monte, que podamos ver y que podamos articular acciones para decir, oye, pues no se da ni un permiso ni medio. Igual en el Valle Basaurua, que está al lado, los vecinos de allá dicen, no, pues es que a mí esta regulación no me interesa. Y lo que se ha hecho en Ultzama es, de un problema, intentar solucionarlo y a la vez ser una excusa para dinamizar el valle y hacer un desarrollo local. ¿Qué ocurría antes de regular? Bueno, pues ahí veis una pobre seta, que esto ocurre en muchos sitios, que pide ayuda porque hay más recolectores que setas. Lo que apostamos nosotros en Ultzama es por un aprovechamiento micológico sostenible. Pues que exista un equilibrio entre las setas que salen y las que se recogen. Y por otro lado, la otra pata es la población local. Es muy importante que parte del recurso o de lo que se pueda generar se quede en los valles, en las zonas rurales. Nuestros objetivos específicos serían gestionar la afluencia de recolectores. Entonces tenemos unas pistas forestales y en cada una de las pistas tenemos una capacidad de acogida. Si se supera, dejamos de dar permisos. Conservar y mejorar el recurso micológico y los hábitats, potenciar y difundir la cultura micológica e implicar a la población local, favoreciendo su participación. Luego habría otro factor. Pueden venir 600 personas muy concienciadas, muy buenos recolectores, con muy buenas prácticas, dejando los ejemplares pequeños, dejando los ejemplares viejos. Entonces, la gente muchas veces lo que quiere es contar su experiencia, ir a la consultoría micológica, es decir, damos un servicio para que cualquiera que coja una seta, luego la podamos validar si es buena o no y se vaya a casa tranquilo. Intentamos que la gente empiece a aprender otras especies y eso creemos que es sostenible, la gente paga ese dinero por venir allá, eso significa que nosotros hemos creado un puesto y medio de trabajo. La herramienta nuestra, más que la regulación, es la educación ambiental. La regulación es una medida para llevar a cabo la educación ambiental. Y bueno, hacemos un folleto de buenas prácticas de recolección, pues ahí viene un poquito lo que no hay que hacer, qué hojas enteras, bueno, y sobre todo el cara a cara con el recolector y la recolectora. Coger las setas con un tamaño mínimo, es decir, ni muy pequeñas ni pasadas. Y si sale en la televisión un gran cocinero, un gran restaurador diciendo que las mejores siseas de primavera son las chiquititas, pues apaga y vámonos. Evitar un excesivo pisoteo. Mejor cestas o soportes rígidos que bolsas de plástico, porque una seta comestible puede ser tóxica porque se fermenta, tiene una fermentación anaeróbica y al final entra otro hongo que puede ser tóxico. Tenemos que empezar a aprender a disfrutar, ¿no? Una actitud de disfrute, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa muy bonita es la recolección fotográfica, es una cosa preciosa, ¿no? Bueno, buenas prácticas también de consumo a la hora de identificación. Bueno, hemos evitado intoxicaciones en varias ocasiones. Las setas tienen que cerrar el ciclo. No puede ser que se recolecte el 100% del hongo belcha que sale. Y tenemos que ser conscientes de que al final un bosque no son setas y son árboles, es que realmente es un ser vivo. O sea, es que es una especie de internet por debajo del suelo que está enlazando desde el micelio hasta la otra punta de la rama del árbol, está todo unido y es como un universo que va pulsando, ¿no? Va echando setas. Son ecosistemas. Y ese concepto de ese ser vivo y de saber respetarlo, yo creo que es el que tenemos que ir adquiriendo, ¿no? Y transmitiendo, ¿no? Oye, pues...
Bueno, estamos aquí hoy en las terceras jornadas gastronómicas micológicas organizadas por la Sociedad Casino de Tolosa. Es la tercera vez que nos encontramos en esta aula pública aquí en el Sercausi, ¿no? Y este año nos visita Rubén Trincado del restaurante Mirador de Ulia, un restaurante que tiene una estrella Michelin, un restaurante avanzado y tecnológicamente desarrolla platos muy elaborados y bueno, se ha prestado con toda la honestidad del mundo y con toda la gratitud y le queremos corresponder que esté aquí con nosotros hoy en este día importante para el casino. Tercera vez también que hacemos este aula a un cocinero joven, bueno, es una guipuzcoana. Dimos unas cuantas vueltas al tema del vacío y calculamos que bueno, pues hacer unos 30 minutos a unos 90 grados en una bolsa de vacío quedan geniales, ¿no? Tiene una textura, no cambia el color. Bueno, el plato este va a consistir, vamos a mezclar un poco en los hongos con el mar, con unas algas. En este caso simplemente hemos hecho huevos fritos, los hemos triturado y le hemos añadido a lo que yo creo que sabe Euskadi, ¿no? Que es maíz. Y bueno, y el hongo simplemente lo vamos a saltear y le vamos a añadir el jugo. Entonces lo que vamos a hacer es, esta es la crema de huevo frito. Vamos a saltear, Roberto, ¿me haces el honor, por favor? Bueno, estas son las algas, sabe a algas, son muy yodadas y simplemente lo que he hecho ha sido escaldarlas un poquito, ¡pac!, y las he enfriado. A esto simplemente le voy a echar una vinagreta que tengo aquí montada, una vinagreta normal. Y bueno, y el hongo simplemente lo vamos a saltear y le vamos a añadir el jugo. Y en este caso le vamos a simular un poquito la tierra del hongo. La tierra está hecha con sésamo, pan caramelizado. Pues bueno, más o menos este sería el primer plato. Vamos a preparar un plato que es una versión, es una clara de bacalao. O sea, vamos a pensar que vamos a hacer un huevo, pero no vamos a hacer un huevo, vamos a dar simplemente la forma del huevo. La clara la vamos a sustituir por un jugo de bacalao. Y luego vamos a hacer una vizcaína, como se hace toda la vida. Una vizcaína con choricero, con un poco de pan, un poco de galleta María. Y a eso es lo que le vamos a añadir el calcio. Simplemente vamos a saltear unos ajetes que simplemente están confitados con unas setitas. En cuanto nos coja temperatura, lo vamos a colocar por encima. Y la mezcla de la vizcaína con el caldo de bacalao y con la mula de monte y los ajetes, creo que os va a gustar. Este que vamos a hacer, pues, vamos a hacer con esto, con el huevo, como os he dicho antes, con el caldo de alubias, que este Roberto no va a probar, por si acaso. Y luego, pues unas senderuelas de estas, ¿eh? Plato muy sencillito, muy rápido, pero bueno, que hace un guiño a Tolosa por el tema de las alubias. ¿O la cuchara? Pues la cuchara, pues muy bien. Sí, hay que echar bien de caldito, por todo el huevo. Muy bien. Vale. Lo podéis pasar Hoy vamos a celebrar, ya está todo listo, el primer concurso intersociedades de la semana, dentro del marco de la semana micológica que organiza la Sociedad del Casino. Ya está todo listo, a ver cómo sale esto. I
Bueno, hoy es sábado día 20 y estamos celebrando la Semana Micológica que el casino está tratando de recuperar de hace unos 35 años que se celebraba en Tolosa, y ya es el tercer año que estamos celebrando estas jornadas todo alrededor de setas, hongos y perrechicus. Hoy tenemos dos bonitas actividades. Por un lado, una exposición con todas las setas que ayer los alumnos de los colegios de Tolosa recogieron en Aralar, y con la ayuda de Aranzadi hemos clasificado, pues indicando si son comestibles, si son buenas, si son malas. Y por otro lado tenemos hoy aquí a la mañana una degustación de pinchos con los restaurantes y bares de Tolosa, que nos van a repartir pues, cada uno en su estilo un pincho que preparan para todos los que se acerquen aquí al Triángulo. Los establecimientos y pinchos que se van a repartir en el Triángulo hoy son los siguientes. Por un lado tenemos Iturrigoxo Jatetxea, que presenta un hojaldre de verduritas, setas de temporada y salsa de hongos. Dolarea viene con el salteado de verduritas con hongos. Cuco Jatetxea, pimientos rellenos de setas de temporada. El Martínez Jatetxea nos trae un pisto de temporada con setas y hongos, hamburguesa de paté de campaña con cizaoris, hongos y robellones. Por su parte, Iriarte Jatetxea nos deleita con la tartaleta de hojaldre de setas a la crema. Peñascal Fundazioa, mixtura de setas embrochetadas. Solana 4 Taberna, crema de hongos con salteado de diferentes setas. Illargi Taberna, unos crepes de hongos. Larrea Jatetxea, brick de mix de setas y salsa idiazabal. Olentzo Jatetxea, una bola crujiente de hongos y cizaoris. Botarri Jatetxea, brises de setas, hongos, manzana de rexil y jugo de patata al ajillo. El Casino de Tolosa, organizador de las jornadas, va a preparar un revuelto de hongos y setas variadas. Y por último, el Astelena Jatetxea, media luna de surtido de setas, foie y reineta.